¿Qué tal? ¿Cómo estáis, amigos y amigas? Bienvenidos. Integridad en Alabanza hoy comparte un salmo hermosísimo, el Salmo 65. Para mí estos días ha sido un salmo lleno de promesas para mi vida. Ha sido un salmo en el que hoy espero que recibas perlas maravillosas para tu corazón. Que el Señor te alimente con vitaminas para el alma con este Salmo 65. Vamos a comenzar el versículo 1. Estos días vamos a Israel y podemos cantar «Tuya es la alabanza en Sión». Pero no hace falta ir a Israel, ¿verdad?, para ofrecerle alabanzas al Señor, para pagar tus votos al Rey de Reyes. No hace falta, aunque es importante que vayamos a Jerusalén, como los antiguos, pero desde donde estás, ahí donde estás ahora mismo, puedes pagarle tus votos al Señor, tu agradecimiento, tu corazón, ríndeselo al Señor. Dale alabanzas en Sión, que tu casa sea un monte de oración, un monte de Sión, que tu casa, que tu vida, que tu hogar sea un altar de alabanza al Señor. Bueno, vamos a compartir el Salmo 65 y vamos a hacerlo en 3 partes, que creo que son las que tiene más destacadas. Leemos desde el verso 1 al 3 y dice David: «Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, a ti se pagarán los votos, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás». Bueno, aquí David, que está acostumbrado a hablar con Dios, a tener una comunión íntima con Él, a expresarle lo que hay en su corazón, entendiendo la majestad, la grandeza de Dios que se ha acercado a nosotros y que nos permite realmente expresarle las inquietudes de nuestro corazón, hablarle como un padre y decirle pues lo que tenemos en Él. Aquí David habla reconociendo la grandeza de Dios y reconociendo también el pecado y la iniquidad que hay de continuo en su corazón. Qué precioso este salmo que habla de la generosidad de Dios en la naturaleza. Pero inicia dando la alabanza el salmista, que dice: «A ti vendrá toda carne». Quizás aún muchos hoy que puedan decir: «Hoy no necesito de Dios», pero tarde o temprano seguramente que toda persona, toda carne vendrá a Dios. Dice: «Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás». Pocos libros como los Salmos hablan verdaderamente de lo que somos, de lo que es el ser humano, de lo que es cada hombre y cada mujer. Y habla de las iniquidades. Bueno es aquel que tiene la iniquidad y la reconoce como iniquidad delante de Dios, porque dice: tú las perdonarás. Qué bello es saber que Dios siempre está listo para perdonarnos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Qué hermoso, ¿verdad?, que podamos decir: tú oyes mi oración. Esa es nuestra confianza, esa es nuestra fe, que el Señor escucha nuestra oración, que a ti vendrá toda carne, a Él podemos acudir con nuestra necesidad, con nuestro problema, con nuestra torpeza, con nuestra pequeñez. A Él podemos acudir. Y como dice aquí, sabemos que todas nuestras rebeliones Él las perdona. Qué bonito primero presentarnos delante de Él y decirle: Señor, perdona mis rebeliones, perdona mis torpezas, Señor, perdona mis pecados, mis faltas, porque son tantos, cada día te falto, Señor. Qué hermoso que le digas así al Señor, lo primero, antes de empezar el día: Señor, limpia mi corazón, limpia mi mente, mis labios, para poder agradarte hoy.
Salmo 65 dice la palabra: tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Este salmo nos comienza, ¿no?, con los primeros versículos. Nos habla de dos intenciones, ¿no?, súper importantes para nosotros, ¿no?, para los que confiamos y creemos en nuestro Señor, y es la alabanza y la oración, ¿no? Dos instrumentos súper necesarios para nuestra vida espiritual, ¿no? Y nos habla de la alabanza, ¿no?, primeramente. Dice que tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. La alabanza es acción de gracias, acción de júbilo, acción de reconocimiento. La alabanza reúne, ¿no?, tantas formas que quiere que el hombre, ¿no?, reconozca al Señor, ¿no? Y la oración, ¿no? Dice, tú oyes la oración. Tanto la alabanza como la oración son las armas principales que el buen cristiano debe utilizar para poder tener una vida, bueno, pues una vida gozosa, se puede decir, ¿no? Porque el fin de todas las cosas, ¿no?, es estar gozosos en el Señor, ¿no? Bueno, el Salmo 65 se titula La generosidad de Dios en la naturaleza, pero si leemos todos los versículos, ¿no?, pues desde el primer versículo hasta el número 13, empieza hablando un poco, pues, sobre la alabanza, que es para Dios, sobre que Dios oye la oración y que realmente, pues, que Dios va a contestar con tremenda justicia, nos va a dar esperanza a toda la tierra, ¿no? Pero a partir del 6 empieza a decir, tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. El 8 dice, por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Todos los versículos que vamos leyendo son un poco así, ¿no? Visitas la tierra y riegas. Habla sobre la grandeza, ¿no?, de la naturaleza de Dios que ha creado Él, pero no solo sobre lo que ha creado, sino te hace ver, reflejar la grandeza que tiene Dios, ¿no? O sea, habla un poco sobre lo grande que es el Señor y muchas veces no nos damos cuenta porque realmente, como no le vemos físicamente, no nos damos cuenta el Dios tan grande que tenemos. Pero en todos estos versículos nos hace ver la grandeza que tiene en sí la naturaleza, este mundo que Dios nos ha dado, nuestra tierra que Dios nos ha dado, que es el reflejo de lo que Dios es, ¿no? Muy buenas. Nuevamente vamos a charlar un poquito de la adoración, de los verdaderos adoradores. Dios busca verdaderos adoradores. En Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, el capítulo 4, versículo 1, dice, después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí era como de trompeta, que hablaba conmigo, diciendo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Pero lo que quiero enfocar aquí es sobre estas palabras, una puerta abierta. Este capítulo 4 de Apocalipsis es un capítulo de adoración. Habla de 4 seres vivientes que adoran día y noche, y no es cosa a la fuerza. Yo creo que ven la gloria de Dios ante ellos, están en la misma presencia de Dios y están, bueno, el resultado, la reacción natural es de adorar, de manifestar asombro a su majestad, su gloria, su poder y su ser. Tenemos que ver aquí ahora el objeto de nuestra adoración, que realmente comienza con esta cosa de la puerta. Jesucristo dijo, yo soy la puerta. Cristo es una puerta abierta. Una puerta abierta
¿Para qué? Para poder entrar en la presencia de Dios, para poder ver toda la manifestación de la gloria de Dios, de su obra en nosotros, de su majestad. Y eso provoca naturalmente la respuesta de adoración en nosotros. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. ¿Tú te sientes que eres una persona escogida y atraída por el Señor? Dice, con cuerdas de amor te atraeré. Qué hermoso que el Señor te diga hoy, eres un bienaventurado porque yo te he escogido y te he atraído hacia mí. Qué hermoso que te sientas así, que te sientas atraído por el Señor, que no te sientas atraído por cosas de este mundo, que no te sientas atraído por los olores o los sabores o los espectáculos de este mundo, que no haya nada en este mundo que brille ante el brillo del Señor, pero que sí te sientas atraído por su olor, por su presencia, por su amor, por sus palabras. Y entonces el Señor te dice hoy, bienaventurado eres porque yo te he escogido y yo te he atraído hacia mí.
¿verdad? Soy el pastor Willy López y quería compartir con vosotros acerca del Salmo 65. El Salmo 65 sería un salmo que estaría muy de moda, ¿verdad? Hoy en día, y es ¿por qué? Porque es lo que Dios, cómo Dios ha sido generoso en la naturaleza. A veces nos quedamos solo con la alabanza a base de canciones o de música, de coritos en la iglesia, pero cuando vemos la grandeza de Dios en la naturaleza, cuando vemos lo que Dios ha hecho, cómo lo ha hecho, la verdad que también cuando vemos cómo lo hemos estropeado nosotros, cómo estamos contaminando los mares, cómo estamos contaminando las ciudades, cómo estamos maltratando la obra de Dios, la verdad que da un poco de pena. Sin embargo, cuando estamos en esos bosques o viendo un atardecer en la playa y vemos la grandeza de Dios, ¿verdad? Hay ese famoso corito que cantamos todos, cuán grande es Él, y cuando vemos todo lo que tú has hecho en la naturaleza. Estamos en un tiempo donde hay mucha sensibilidad en la sociedad acerca del medio ambiente, del cambio climático, de todo este tipo de cosas, ¿verdad? Que ha creado el hombre y solo el hombre. Muchas veces echamos la culpa a Dios, ¿verdad? Y le decimos, Señor, ¿por qué permites tifones como el que ha arrasado Filipinas o huracanes? Pero tenemos que darnos cuenta que Dios nos dio una naturaleza completa, bien hecha, bien diseñada, y que nosotros estamos cambiando mediante el uso y el abuso de tantas emisiones de CO2 y de tantas cosas. Los cristianos tenemos que demostrar una sensibilidad especial delante de la sociedad por la naturaleza que Dios ha creado. Y dice, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios, para que esté en tu casa, en tu santo templo. Qué verdad maravillosa que decía el salmista. El que tú atrajeres. No es que nosotros vamos a Dios, es que Él nos atrae. Y nos atrae para una cosa maravillosa, para habitar con Él, para estar en su casa, para estar en su morada y para estar junto a su familia, que es la iglesia. Y luego la parte que nos habla a partir del 9, tal como se llama este salmo, generosidad de Dios en la naturaleza, y empieza a hablar de la tierra a la cual el Señor riega, a la que enriquece, a la que dice, preparas el grano de ellos cuando así los dispones. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Pero el Señor no te ha escogido ni te ha traído hacia su presencia para que hagas lo que quieras, para que hagas tu voluntad, para que trabajes en el mundo o te enredes en las cosas de este mundo. Fíjate lo que dice aquí. Dice, yo te he traído hacia mí para que habites en sus atrios, en su presencia, para que habites en su casa, en su voluntad, cumpliendo sus leyes, sus mandamientos, cumpliendo su palabra. Dice aquí, y entonces seremos saciados de bien de su casa. Seremos saciados de bien de su boca, de su palabra, de su visión, de su entusiasmo, de su fe, de su pasión por las almas, de su misericordia, de sus frutos que son amor, gozo, paz. Seremos saciados, plenos. Hay gente que va por la vida diciendo estoy vacía, pero el Señor va a saciar tu alma si vives en su casa, en su presencia. Qué hermoso poder vivir sintiéndonos plenos, sintiéndonos llenos, completos. En Él somos completos. Hay personas que se sienten incompletos, que se sienten insatisfechos, que se sienten completamente desfavorecidas, que no están cumpliendo su propósito en esta vida. Qué hermoso que tú te sientas completo, satisfecho, que te sientas realmente saciado de bien.
veces nos lamentamos, ¿no? Nos quejamos de la vida que llevamos, de la vida que tenemos, del camino que hemos recibido o que tenemos cada uno, ¿no? Pero nos damos cuenta que cuando hemos recibido al Señor, ¿no? Damos gracias por todo, y así lo dice su palabra, ¿no? Y así lo reconoce nuestro corazón, ¿no? De que qué bueno es, ¿no? Reconocer al Señor dando gracias por todo. Y nos damos cuenta en otros salmos anteriores, ¿no? En los últimos hemos estado compartiendo sobre el ataque del enemigo, ¿no? De qué diferente manera el enemigo, el diablo, ha intentado pues desestabilizar nuestro gozo, ¿no? Nuestra armonía, nuestra estabilidad como cristianos, ¿no? Y traernos pues la duda, traernos el engaño y sobre todo traer angustia a nuestra vida, ¿no? Con tremendas cosas nos responderás tú en tu justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. También aquí el Señor te promete que va a responder, que va a responderte en justicia. Tú puedes clamarle, rogarle, pedirle, y qué hermoso que Él te dice, con tremendas cosas nos vas a responder. Esperamos, Señor, hoy tu justicia. Hoy esperamos que nos respondas con tu justicia, Señor. Y sabemos que tremendas cosas nos vas a dar, nos vas a responder. Oh Dios de nuestra salvación, tú eres nuestra esperanza, Señor. En ti confiamos y sabemos que tú haces justicia al pobre, al huérfano, a la viuda. Señor, haznos justicia, porque sabemos que tú nos vas a sorprender con grandes cosas. Y en la segunda parte, a partir del verso 4, muestra la grandeza de los que realmente creemos en Dios y tenemos una relación personal con Él y creemos en nuestro Creador y lo tenemos como Padre y como hijos amados que sabemos Él nos instruye, podemos presentarle nuestras cargas y llevarlas a su trono, a su presencia. Y por eso, a partir del verso 4, David dice, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa y tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios, de nuestra salvación. Esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Aquí en estos versos, David habla de la grandeza, de lo bienaventurado que somos, porque aquel que ha constituido los montes, las aves, los cielos, ha firmado el firmamento, pues se ha fijado en nosotros, se ha acercado a nosotros, y en su grandeza nos muestra su amor. No nos ha amado porque seamos mucho nobles ni porque seamos muy buenos, sino más bien cuando estamos recubiertos de inmundicia, cuando éramos viles y menospreciados incluso por los hombres. Él nos amó y nos escogió y nos llamó a su presencia y nos invita a tener comunión con Él. Y David expresa aquí la grandeza que es tener esa comunión íntima en lo profundo con Dios y abrirle tu corazón y expresarle tanto cánticos de alabanza y de gozo como también de angustia o de dolor, porque es en Él en que encontramos el consuelo. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido con valentía. También el Señor te promete que va a afirmarte, que va a afirmar los montes con poder. Podemos confiar que Él nos va a afirmar con su poder, nos va a guardar de toda caída, nos va a guardar nuestros pies de no ir donde no debemos de ir, que nos va a afirmar. Dice, ceñido de valentía. El Señor nos va a dar valentía. A veces quieren atacarnos los temores, los miedos que nos van a faltar para nuestros hijos, que va a faltar en la obra, que va a faltar en el ministerio. Ceñidos de valentía. El Señor
te va a ceñir de valentía, te va a sostener, te va a afirmar. Dice que tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura, destilan sobre los pastizales del desierto, los collados se ciñen de alegría. Habla de cosas tan grandes que escapan de nuestras manos, haciéndonos ver, date cuenta de en cada situación, tanto buena como mala, en todas las situaciones, lo grande que es Dios, ¿no? Y como empieza diciendo, tú oyes la alabanza en Sion, oh Dios, y a ti se pegarán los votos, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne, ¿no? Realmente el Dios tan grande que tenemos y el darle por habernos elegido, por habernos escogido, por tenernos cada día, incluso cuando metemos la pata muchas veces, cuando fallamos, que Él está ahí para resarcir, que está ahí para sanar, para restaurar, para romper cadenas y darle las gracias por lo grande que es Él y porque se preocupa por nosotros, ¿no? Entonces darnos un poco cuenta que aunque muchas veces no vemos físicamente lo que es bueno, en cuerpo a Dios, darnos cuenta simplemente con mirar a nuestro alrededor las cosas tan grandes que hay, la grandeza de la naturaleza, pues darnos cuenta de que es un reflejo de que tenemos un Dios grande y que pase lo que pase, Él está con nosotros. El que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. También el Señor te promete que va a sosegar el estruendo de los mares, los ataques de los demonios. Dice que el alboroto de las naciones, el Señor nos va a dar paz. Donde vayamos, el Señor nos promete sosiego, descanso, reposo en Él. Aunque haya alboroto en las naciones, aunque haya escuchas de guerras, escuchas de peleas, escuchas de divisiones, escuchas de corrupciones políticas, el Señor nos da sosiego a los suyos, a los que viven en su templo, en su casa, a los que buscan y son atraídos por Él. Es una cosa que Cristo dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. Eso quiere decir satisfacción en su vida, lo que sacia su alma, lo que verdaderamente anhela. Cristo es la puerta abierta y nos abre todo lo que Dios tiene para nosotros en esta vida y nuestro propósito. Jesús dijo que sin Él no podemos hacer nada. Sin Él realmente no podemos alcanzar la presencia de Dios. Por eso tenemos que pasar por Él para poder ser un verdadero adoración. Todo el mundo adora algo, que sea un músico, que sea su talento, que sea ellos mismos, pero nosotros tenemos que ver cuál es el enfoque de nuestra adoración. Si pasamos por la única puerta, porque Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si pasamos por Él, podemos ver el verdadero enfoque de nuestra adoración y así, a la vez, descubrir el verdadero propósito, la razón por la cual fuimos creados. Fuimos creados para ser adoradores, de tener comunión con Él. A mí me gusta que Cristo dijo a nosotros, yo estoy a la puerta y llamo. Siendo Él es la puerta, pero Él está ahí, en la puerta diciendo, venid, venid a mí. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. También el Señor nos promete que nos va a dar alegría. Dice, tú haces alegrar
las salidas de la mañana y de la tarde. Qué hermoso, ¿verdad?, que nuestra alegría esté en Él, porque Él nos promete que va a alegrar nuestros corazones. Nunca se borrará de mi mente cuando mi padre, y qué hermosos recuerdos son estos, salía quizás en un anochecer en que se veía una tormenta y decía: ya en el sur veo una tormenta, o en el poniente veo una tormenta, porque necesitamos agua. Y cuando esa agua llegaba, qué fuente de bendición era. Era ver que ese campo marrón, por el color de la tierra, comenzaba a ponerse verde y luego cubría toda la faz de ese campo, y comenzaba esta planta a cubrir, que ya no se veía trozo, y a veces si era de trigo con sus 40, 50 centímetros, y si era de maíz de una altura que nos sobrepasaba, y ver cómo coronaba el año de trabajo con este bien, como dice acá: coronas el año con tus bienes. Qué maravilloso es ver cómo viene la lluvia a su tiempo, cómo corona el trabajo, cómo se llenan de espigas las plantas. Y dice también que no solo, dice, destilan sobre los pastizales del desierto el agua, sino que también dice: se visten las manadas, de manadas los llanos, y los valles se cubren de gozo, dan voces de júbilo y aún cantan. El grano, las manadas del animal que sea, en este caso tantos vacunos, qué maravilloso es ver la naturaleza que viene bendecida de parte de Dios, cada día con el sol al alzarse, al ocultarse, con la lluvia en su tiempo. Verdaderamente es el regalo que Dios nos da a través de la naturaleza. Visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces, con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la dispones. También nos promete que va a visitar nuestra tierra y que la va a regar. Hoy, Señor, gracias, porque tú vas a visitar mi casa, mi tierra, y la vas a regar con tus bendiciones, la vas a enriquecer, como dice aquí, con el río de Dios lleno de aguas. Dice que vas a bendecir nuestro grano, nos vas a llenar nuestros surcos de agua rica, llena de vitaminas, de proteínas para nuestra semilla, para nuestras plantaciones. El Señor va a bendecir el trabajo de nuestras manos. Y luego hay una segunda parte a partir del verso 9, que yo quisiera leerlo y que lo puedas leer de una forma natural, pero entenderlo también como una forma espiritual para el hombre. Dice así: visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces, con el río de Dios lleno de aguas preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes, tus nubes destilan grosura, destilan sobre los pastizales del desierto, y los collados se ciñen de alegría, se visten de manadas los llanos, y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan. Aquí de una forma natural habla como la lluvia, que vienen en las nubes llenas, pues pueden convertir un desierto, como es el caso de lugares como Israel, lo que era un desierto lleno de malaria, de mosquitos, de peste, pues lo convierte en un vergel, con el agua que riega, y de ahí pues fructifican todo tipo de árboles, y es una bendición, porque el agua es un síntoma de vida y de bendición. También el hombre ha sido hecho del polvo de la tierra. De alguna forma este salmo habla de lo que produce el agua viva de la palabra de Dios cuando llega al corazón del hombre y entra por los surcos del alma, y viene lo que a veces es un desierto, sin vida, estéril,
y como éramos nosotros sin Dios, cuando nos ha llegado el agua de la palabra y ha regado nuestra vida, como ahora podemos dar brotes, renuevos, y podemos dar frutos espirituales que no son nuestros, los produce el Espíritu Santo en nosotros, y podemos dar nueva vida en Cristo Jesús. Por eso qué gozo poder haber sido escogido, llamado por Dios, y recibir este agua de vida y ver cómo cada día fructifican más y más los frutos espirituales divinos en este cuerpo antes estéril y ahora lleno de la vida de Dios. Tú también puedes estar lleno de la vida de Dios. Si no conoces al Señor, si estás seco, si estás solo, si te sientes apartado, deprimido, puedes clamar a Dios, Dios te escucha y puedes sentir las experiencias y tener el consuelo del Omnipotente en tu corazón. Que Dios te bendiga. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Quiero hoy terminar con este versículo. Señor, tú coronas el año con tus bienes. Estamos terminando el año. Pídele al Señor que corone tu año, este año, con sus bienes, que corone nuestras vidas, que sus nubes destilen grosura, bendición para su pueblo, que el Señor bendiga nuestros desiertos y den fruto en abundancia, y los collados se ciñan de alegría, y se vistan de manadas los llanos, y los valles se cubran de grano, y den voces de júbilo. Demos voces de júbilo, porque el Señor trae bendición a los suyos. Recuerda, ¿a quiénes? A los que son atraídos por Él, a los que son escogidos por Él para habitar en su casa, para hacer su voluntad, para servirle, para temerle, para orarle, para cantarle, para ofrecerle votos al Señor y estar en su santo templo. Que Dios te bendiga. Salmo 65. La generosidad de Dios en la naturaleza. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en tu justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido con valentía. El que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces, con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos, hacen descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan.